Hola, soy Beatriz Rey y en la sesión de hoy voy a comentaros cómo crear matrices polares en AutoCAD. Los objetivos de la sesión son dos. En primer lugar, que seáis capaces de utilizar el comando matriz para crear una disposición de objetos alrededor de un punto, formando un patrón circular. Es lo que se llamaría una matriz polar. En segundo lugar, también es un objetivo que seáis capaces de distinguir y utilizar las distintas formas que nos suministra AutoCAD para crear la matriz. Bien, para practicar todo esto vamos a irnos al programa AutoCAD y, bueno, como siempre que hemos de crear una matriz, el primer paso es crear el elemento base que se va a repetir en la estructura matricial. Entonces vamos a crear, pues, un elemento cualquiera, por ejemplo, un rectángulo, le doy un punto inicial cualquiera también y le pongo, por ejemplo, dimensiones @20,10, ¿vale? Que sería este de aquí. Para poder definir bien la matriz polar le voy a dar también lo que sería el punto central, porque una matriz polar lo que sería es un patrón de repetición del elemento que acabo de crear alrededor de un centro. Entonces tengo que tener claro cuál es el centro. Para tenerlo claro de cara al ejemplo que vamos a hacer, pues simplemente voy a irme a dibujo punto, ¿vale? Dibujar un punto, por ejemplo, pues en esta posición de ahí. ¿Vale? Para ver el punto mejor le daría también a formato tipo de punto y lo cambiamos por uno de estos, por ejemplo, esta opción. ¿Vale? Tengo el elemento base y el centro alrededor del cual se van a ir repitiendo los elementos formando la estructura matricial polar. Para crear lo que sería en sí la matriz polar, la orden es esta de aquí, es la misma orden para matrices rectangulares y polares, pinchamos ahí. Y entonces la primera diferencia es que tengo que pinchar aquí en la parte superior para indicar que quiero hacer una matriz polar, que como veis aquí son elementos que se distribuyen alrededor de un centro. En segundo lugar, selecciono los objetos, ¿vale? Pincho aquí, selecciono en este caso el rectángulo, ¿vale? Podría ser cualquier elemento más complejo o una combinación de elementos, yo simplemente en este caso el rectángulo, le doy a intro y vuelvo al cuadro de diálogo de matriz. Bien, aquí lo que es importante en esta orden es que veáis que hay varios métodos para definir cómo quiero que se forme la matriz. El primero de ellos es, yo puedo indicar el número total de elementos que quiero que se repitan en la matriz y el ángulo que quiero rellenar, ¿vale? En este caso que veis en el ejemplo, estoy suponiendo que hay 4 elementos que cubren los 360 grados de la circunferencia. Por cambiarlo, pues voy a poner, por ejemplo, 5 elementos que cubran 360. Como suele pasar en esta orden, tenemos la opción de vista preliminar y podréis ver cómo quedaría. ¿Vale? Quedaría tal cual veis ahí, porque me falta un detalle que no os he indicado todavía. Ahora corregimos lo que está pasando. ¿Vale? Volvemos a modificar. Bien, habéis visto que me faltaba, que la matriz realmente no estaba alrededor del centro que yo le había indicado. Obviamente, porque aquí todavía no habíamos indicado cuál es el centro y está tomando un centro por defecto, ¿vale? Bien, entonces pinchamos ahí, tendríamos que seleccionar el punto, lo buscamos el punto que habíamos indicado, pincho en él y ahora sí que las coordenadas que tengo aquí son exactamente las del punto que yo había indicado previamente para centro de la matriz polar. Y ahora hacemos la vista preliminar, ¿vale? Veis que sí que los elementos se han distribuido alrededor de la circunferencia que nosotros queríamos para este ejemplo. Bien, le doy a modificar y así vemos más opciones que podríamos utilizar. Imaginaos que en vez de cubrir los 360 grados pusiera 180. En este caso, los elementos se distribuirían desde el elemento inicial cubriendo 180 grados de la circunferencia, desde el inicial que yo he indicado. Si le doy a vista preliminar, veis que los elementos están más juntos y cubren únicamente esos 180 grados. Bien, siguiendo con opciones, esta es una de las formas de dar la matriz. La segunda forma que nos permite AutoCAD es dar el número total de elementos y el ángulo entre elementos. Aquí no digo el ángulo total que cubre la matriz polar, aquí lo que digo es cuántos elementos hay y qué ángulo de separación hay entre ellos. ¿Vale? Entonces imaginaos, por ejemplo, que pusiera 4 elementos y una separación entre elementos de 30 grados. ¿Vale? En este caso quedaría tal cual veis. ¿Vale? Y la última opción que me da AutoCAD sería indicar
el ángulo a rellenar, ¿vale? Por ejemplo, si cubro 360 grados, si cubro 180, los que sean, y la separación entre elementos. Ya se encargaría AutoCAD en este caso de calcular cuántos elementos serían necesarios para cubrir el ángulo total. Por ejemplo, si pongo 360 grados y el ángulo entre elementos es 45, pues se formaría la figura que vemos aquí o con más detalle en la vista preliminar. ¿De acuerdo? Bien. La última cosa que me quedaría por comentaros es que hay una opción en la parte inferior que es la que está haciendo que los objetos giren a medida que se copian, ¿vale? Si esto lo desmarcáramos, si le doy a vista preliminar, todos los elementos aparecen con esta orientación, todos en horizontal. Depende del efecto que queramos conseguir. Normalmente en este tipo de matrices suele ser más común dejar marcada la opción de girar, por eso AutoCAD la tiene marcada por defecto. Entonces los elementos giran para mantener todos la misma orientación relativa al centro, como veis aquí, ¿vale? Y si ya estuviéramos contentos con la estructura que hemos creado, le daríamos a aceptar y ya se quedaría la matriz creada. Bien, con esto habríamos terminado la explicación del comando matriz. Vamos a plantearos un ejercicio para que podáis practicarlo por vuestra cuenta. El ejercicio sería el siguiente: se trataría que realizarais un dibujo similar al de la figura, que representa una mesa circular con 7 sillas a su alrededor. Tendríais que hacer la mesa simplemente como un círculo, el elemento base, que sería una de las sillas, y conseguir que se reproduzcan 7 sillas alrededor de una estructura matricial polar. Con esto, si realizáis este ejercicio, ya tendríamos finalizada la sesión de hoy.